Lectura de tarot para una mujer de 39 años queriendo saber sobre su vida sentimental y su situación laboral. Bien, en principio nos dejamos impregnar por el dibujo de este mensaje. Entonces acá tengo todos los arcanos mayores y los arcanos menores. En esta tirada es una tirada doble astrológica. Entonces simplemente nos dejamos llevar por los colores, por las figuras, tratando de poner la mente en blanco. No hay que pensar nada, hay que sentir. Sentí este dibujo, sentí el mensaje. Entonces acá puedo empezar a ver los elementos que hay. Que hay espadas, bastantes espadas, bastos. Y veo los colores. Hay multicolor, hay muchos colores en esta tirada. Y si quiero puedo hacer 2 o 3 respiraciones largas. Inspirar y expirar sin pensar. Le damos tiempo a la intuición, algunos minutos para abrirse, para que venga. Y nos enfocamos ahora en la primera casa, la casa 1, la mente de la persona, su vitalidad y su energía. Tenemos la templanza como arcano mayor y el rey de bastos. El tarot dice que hay una persona, un hombre, en su cabeza, en su mente. Ella piensa a un hombre y trata de equilibrar. Busca el equilibrio de sus pensamientos sobre este hombre y sobre tal vez su vida amorosa. Este hombre lo muestra como el rey de bastos. Es un hombre activo, simple, que hace muchas obras, un jefe, un líder, y es una persona muy quiere decir que sus obras lo van a definir, ¿no? No se demanda mucho en cuestión, no se pregunta todo el tiempo en la introspección. Es alguien más bien activo que hace obras que lo definen, un líder, un jefe. Pasamos entonces a la casa número 2. La casa número 2 son las finanzas, lo material. Pero también podemos leer la 1 y la 2 para ver la situación de la persona, su energía, su vitalidad. Entonces, tengo la rueda de la fortuna y el 10 de espadas. Entonces, la rueda de la fortuna me dice, hay una oportunidad. Toma esa oportunidad. Toma la oportunidad para salir de este pozo. Ella está en un pozo. Ella, eso es llegar al fondo y torturarse con sus pensamientos. Porque las espadas están puestas de una forma que hacen mal pero no matan. Entonces ella llegó al final, ya no sabe qué pensar. Y al final de un ciclo, porque la rueda de la fortuna es el final de un ciclo, el final de algo, y ahora esto necesita movimiento, necesita una energía nueva para mover y avanzar. Vamos, fuerza, energía. Hay una manivela porque está la serpiente que quiere bajar, el otro que quiere subir y la esfinge ahí en el medio que traba este movimiento. Hay algo que está trabado. Por eso me dice la rueda, hacé girar esta rueda y tomá la oportunidad para salir de este pozo. Puede ser que tenga problemas financieros también, obviamente. Así que es como que hay algo que se termina para empezar de nuevo. Ella tiene que tomar esta oportunidad
para salir adelante. Bien, la casa de las relaciones. La familia, la pareja, la familia. Los colegas también del trabajo. Bien, tenemos el arcano 13 y el 6 de copa. Parecería que hay una nueva energía, una nueva forma de acomodar todo. Acá está la alegría simple y la finalización. Parecería que es la finalización de esa alegría, pero esa alegría está ahí. Quiere decir que es un renacimiento nuevo, una transformación, tal vez un divorcio, una separación donde el hombre está afuera y ella queda con sus hijos, un nuevo renacimiento, una nueva forma de restaurar las relaciones. Después tenemos la casa 4. La casa 4 me habla del interior de la persona, su corazón. Su corazón está herido, porque esta persona, el 4 de espadas, me dice ya que hay algo, miedo a ser herido. Me tomo un descanso, no quiero saber nada, cierro las puertas. Y de hace mucho tiempo. El colgado me habla de que esta situación en su corazón la mantiene desde hace mucho, mucho tiempo. No es de ahora. Esto lo viene arrastrando. Esto fue hace un tiempo que se terminó esta situación. Y hay un miedo realmente. Su corazón está herido y tiene miedo de volver a sufrir. Entonces ella está ahí, cerrada, en un stand-by. La casa 5, la solución a toda esta situación. El tarot me dice que está el Papa, el Hierofante y la Reina de Espadas. Entonces, como solución, la manera de resolver esto, hay que ser un poquito sangre fría. La Reina de Espadas es alguien que organiza una fuerza mental muy grande y es importante saber que ella pone los pies en la tierra. Es hora de oficializar todo. Si es una separación, es una separación. Hacemos la diferencia de bienes, cortamos, todo oficial. Podría ser un casamiento también, pero ya diciendo las condiciones que ella quiere. Expresar bien exactamente lo que ella necesita. Eso le dice. Organizá tus prioridades. Organizá. Es una reina organizadora, la Reina de Espadas. La Reina de Espadas es una reina que conoce muy bien la impermanencia de las cosas. Y ella no quiere ser sobre todo su propio enemigo, porque los pensamientos, el mental, puede ser tu enemigo. Si yo pienso que soy una tonta, que nunca me sale nada, que siempre es difícil para mí, me hago la víctima, lo que sea, esos pensamientos no me van a ayudar a salir adelante. Hay una trascendencia del mental. El mental lo formamos y nosotros lo formamos. Así que no hay que pensar negativo. Hay que prohibirse pensar negativo. O tratarse mal, decirle que uno es tonto. Yo veo, a veces me choca la gente cómo se trata y se dice mal. Soy tonta, siempre me sale igual, porque siempre subo, porque me siento sola. O sea, parece... Bueno, esta persona sabe que puede ser su propio enemigo. Entonces ya no está en la pavada, vamos a decir. Es como que ella no se hace ilusiones con estupideces, no se deja llevar por las tentaciones. Ella sabe lo que quiere y controla su mente. Bien. Muy fácil decirlo, difícil hacerlo, obviamente. Y en la casa 6, acá, tenemos su gran desilusión. Su gran desilusión. Hay una desilusión, una pena de amor. Está con el trabajo porque puede ser que esté ligada o unida de alguna forma, o pudo haber sido alguien que conoció en el trabajo, o es el trabajo, o
alguna, pero la hace sufrir, mismo en la casa de la salud está, ¿no? También, como que realmente ella se siente mal en su cuerpo con esta pena de amor. Fue algo que fue muy duro, esta corona que se fue, una ruptura, ¿no? Con un hombre eh, y que le rompió el corazón y por eso ella está en el fondo, hasta arriba, arriba justo de esto está el 10 con la rueda, ¿no? Esto marcó el final de un ciclo, ¿no? En su vida. Bien, después tenemos la casa 7. Es exactamente ella cómo se siente. El diablo con respecto a él. Ahora, él no me lo muestra como un ex, ¿eh? Él me lo muestra como alguien del presente, yo diría, ¿eh? Porque ella todavía lo revive también. Puede revivir esa relación o puede ser alguien nuevo que viene también. Acá en el amor, en la pareja está amarrada, el diablo muestra siempre una pareja amarrada. Acá el diablo está en la casa de la pareja. Eso me muestra que hay un amarre, ¿eh? Psicológico o físico también. Puede ser que vivan en la misma casa y no puedan separarse. Y ella está mal, me muestra que está mal. El 6 también me muestra el 6, voy a la casa 6. Uf, ahí hay una pena grande de amor, con muchos celos, maltrato, porque el diablo muestra todo lo no lindo, lo de la pareja, la sombra. Y ella no está bien, no es feliz. Tiene una seguridad, porque los cuatro de copa, me dice que hay una seguridad, tal vez emocional, seguridad en la tierra. Entonces esa seguridad en la tierra me muestra que ella está bien pero mal, no es feliz. Ella está bien, tiene su seguridad económica, pero no es feliz, algo le falta. Y después nos vamos a las 8 y 9. La luna, miedo al futuro, el mago, yo hago, soy yo. Soy yo el que hago el 5 de copa, miedo a estar encerrada y sentirme sola, tal vez. Entonces, la luna con el 8 es miedo del futuro, eso la encierra completamente. Cuando uno tiene miedo del futuro, el futuro no existe, es una ilusión. O sea que todo, por eso la luna es miedo al futuro, porque la luna es como cambia todo el tiempo. El futuro cambia todo el tiempo. Si yo hoy llamo a una persona, mi futuro va a ser una cosa, y si llamo a otra persona va a ser otra cosa. O sea, cada paso que doy, hago mi futuro. O sea que el futuro no existe. Entonces, si ella sigue con todo esto que vinimos viendo antes, toda esta frustración está en el fondo, todo este cambio, todo este miedo a sufrir, en su corazón tiene mucho miedo a sufrir, esa situación después de un momento largo, la sigue sosteniendo y eso obviamente la va a llevar a seguir preocupada por su futuro, tener todo el tiempo miedo del futuro y quedarse enganchada bien en el pasado, porque el mago dice yo quiero seguir ahí. Ella sola hace su situación. No es que el mago está diciendo, bueno, quiero salir de acá. ¿Qué es lo que quiere hacer el mago? El mago me muestra que ella quiere seguir en el pasado porque también es una situación, cuando estamos mucho tiempo en una situación, al final la conocemos y ya encontramos como una zona de confort. Nos hacemos adictos enseguida a todo lo malo, también. A lo malo y a lo bueno, pero a lo malo también. Entonces, si sigo ahí en esa situación, ya soy adicta a sufrir. Y puedo estar mucho tiempo, A todos nos pasó en algún momento. De decir, bueno, ¿cuánto tiempo voy a tener esta situación? Está perfecto sufrir, es inevitable para crecer, pero ¿cuánto tiempo? La pregunta es, ¿cuánto tiempo? Entonces,
¿Cuánto tiempo voy a seguir enganchada y no darme vuelta hacia el futuro? ¿Mm? ¿Cuánto tiempo? Ahí están las cuestiones también, las preguntas, en un recurso que puse, las preguntas que hay que hacerse con cada arcano. ¿Mm? Es importante preguntarse. En la casa 10 pasamos ahora. La gente la ve que está frustrada, ¿eh? Ella no esconde, su frustración. La gente, los demás la ven que es alguien frustrada. Y ella siente que merece. No, ella tiene que cortar con el pasado. Acá está ella. La justicia le dice, cortá con todo ese interior en tu corazón de que no querer sufrir, de me quedo ahí, no hago nada, me quedo estática en la misma situación. No. Si tiene una frustración, la tiene que expresar, la tiene que digerir, tiene que asimilar esa situación, porque no vamos a olvidar, ¿eh? Yo dije, el trauma es el trauma, ¿no? Es difícil olvidar. Pero lo perdonamos, lo aceptamos, lo asimilamos y seguimos adelante. Nos hace más fuerte. Cada situación nos hace más fuerte. Entonces acá es eso. Cortá con el pasado, expresá tu enojo, tu cólera, que lo que tenés. Y cortá con ese pasado y seguí adelante. Después tenemos la casa 11 y 12. Tenemos el juicio con el basto. ¿eh? Y después tenemos el emperador con el 10 de bastos. Bien, el paje de bastos me dice que tiene una energía, pero duda. Nos acordamos que este paje es alguien energético, una nueva acción, algo que viene, una energía de algo nuevo, pero de otro lado el aspecto negativo de los valets, de los pajes, son que hay duda. Entonces ella duda a crear, ella duda todavía de sus capacidades, tiene unas capacidades de creación. Acá muestra positivamente, va a salir de toda esta situación porque va a tomar las decisiones correctas. Ella tiene que hacer decisiones, tomar decisiones importantes que le van a dar una nueva energía y basta de dudar de ella misma. Después, en la casa negativa, tenemos al emperador y a muchas responsabilidades. El 10 de bastos lleva ahí en su espalda todas esas responsabilidades que la agobian, que la hacen dudar del futuro. Entonces podemos ver la rueda de la fortuna 10 con 10 de espada, la torre abajo con el corazón 3 de espada. Después tenemos la luna con el 8 de espada y arriba el emperador con las responsabilidades. 10 de espada, 10 de bastos. ¡Cuánta energía! Pero que la agobia. Está agobiada. Entonces, el emperador en la casa 10 me muestra a alguien muy fuerte. Muy fuerte, pero ella está agobiada por esa autoridad. Eso es negativo. Entonces puede ser que la persona que tuvo antes, que la agobiaba, era muy autoritaria. Así que esa persona se tiene que liberar, tiene que haber una liberación, porque está la torre justo acá abajo. Y la torre es liberación de esa pena. Basta de torturarte, basta de tomar todo como una responsabilidad, porque ella se deja. Mira, está el emperador abajo, ella ahí con toda esa carga. Libera esa carga. Libérate de esa persona autoritaria. No solamente puede ser su marido, puede ser su padre, su familia, también ese peso. Y termina, acá está justo también el arcano 13, el emperador. En la parte relacional, ¿no? Hay que reorganizar
todo, la estructura familiar, y darse vuelta totalmente hacia el futuro. Y el arcano 7, el carro, y el rey de oro. Acá dice que falta justamente tomar las riendas y dejar el palacio del sufrimiento, porque era un palacio como una jaula dorada, vamos a decir. Esta jaula dorada la hace sentir que es infeliz. Tiene la seguridad en algún punto financiero o material, pero le falta volar. Acá el carro le dice: cambiad de dirección si querés llegar a ser el rey de oros. El rey de oro es alguien que deja su palacio y va en la naturaleza. No tiene miedo a perder dinero o ganar dinero. El dinero es una energía. Lo gana, lo pierde. Ella tiene sus capacidades. Ella es el rey de oro y tiene que confiar en ella misma. Así que cambie la dirección. El carro le dice: cambia la dirección, agarra las riendas y dale para un lado, para la libertad. No te quedes más atrapada. No te quedes más atrapada en esta situación de pérdida, de dolor. Ya está, ya lloraste lo que había que llorar, ahora tenés que salir adelante. Espero que sea de gran ayuda esta lectura y seguramente nos vamos a ver en otro ejemplo. Chao, gracias.